Escalera el suelo, fundamenta el cielo, envuelto por agua, parece que nada, parece que sale de mi parto. ¿De quién? Salgan las ballenas, vengan las sirenas, traigan todas las antenas, préndanlas afuera porque el día es hoy. Dejo el mejor lugar que hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos arrancando el último programa de esta primera semana de septiembre. Chicas, ¿cómo les va? Día viernes, hoy en la previa a un fin de semana. Hola, muy buenas tardes. Nos va muy bien a pesar del terrible viento que se levantó en General Roca. Muy buenas tardes para todos ustedes, quienes nos están mirando a través de la pantalla de Canal 10. Como lo decía Belén, en una jornada de viernes en la que estaremos hablando de un universal humano sobre el que no pensamos o no nos gusta hablar con mucha frecuencia. El tema del día de hoy, muy buenas tardes, es nosotros y la muerte. Pensamos en la muerte, le tenemos miedo sobre todo a esa etapa que a todos nos va a pasar, en la que muchos piensan, sufren por ello, sí. Otros, en mi caso por ejemplo, ni lo pienso, pero después vamos a tener la palabra del especialista que mejor que él nos va a decir bien de qué se trata y por qué, y si todos realmente le tenemos miedo y por qué en algunos lugares o en algunas veces no nos damos cuenta de ello. Algunos lugares, algunas culturas, bueno, ya lo decían mis compañeras, vamos a estar hablando de la muerte y nosotros. Y qué difícil que es a nosotras pensar en este tema, más allá de que queríamos hacer el programa de hoy, porque muchas veces se considera como de mal gusto o se considera tabú hablar de la muerte, nombrar a la muerte. Sobre todo porque es un tema sensible, porque es un tema que implica necesariamente una pérdida, un duelo, un dolor, una sorpresa. Y por una parte, una cuestión es pensar en la propia muerte y otra en la muerte del otro, de aquellos seres queridos. Me parece que en muchos casos duele más o se piensa o se tiene miedo en la muerte del otro, ¿no? En aquel que no va a estar más, en aquel que sufre. Me parece que en muchos casos se da esto, o en la propia muerte, pero cuando hay sufrimiento previo. Y eso también tiene mucho que ver con la religión, con la filosofía de vida, con la expectativa que tenemos a lo largo de nuestra historia individual, de nuestra historia familiar, pero con lo que sucede después. ¿Hay un más allá? ¿No hay un más allá? Sí, si bien hay miradas muy particulares de la muerte, estas miradas van a estar determinadas también por la cultura. Si nosotros nos ponemos a repasar, por ejemplo, la visión que se tiene de la muerte en Occidente, por lo general es una visión negativa y en este sentido podríamos decir que hasta se desnaturaliza porque pretendemos ocultarlas, evitamos hablar de ellas, justamente, como decía Belén, es un tabú. Entonces no logramos, en muchos casos, asumirla como un proceso no solo inexorable, sino natural y necesario de la vida. Y por otra parte también pensamos que los adultos son los que más miedo le tienen a la muerte, pero me parece que esto es generalizado, que no tiene que ver con una edad, aunque sí creería que tiene que ver con aquella gente que ha sufrido algún accidente o alguna enfermedad que la sufre más. Me parece que hay diferentes puntos de vista. Sí, a mí me da la sensación, obviamente, y queremos saber qué piensan ustedes que están del otro lado, que nos manden su mensaje al 02941 15 21 8809. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica para recepcionar mensajes de texto. Y decía, uno cree que mayoritariamente nuestros abuelos, los adultos mayores, los jóvenes de la tercera edad, son quienes pues más miedo o más veces piensan y hablan o no quieren hablar del tema de la muerte por el tema de que, bueno, han transitado ya muchos años de vida y estarían en una lógica sucesión más cerca de arribar a la muerte. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. No, no es excluyente. De hecho, hay personas, sobre todo las que son tal vez más reflexivas en torno a la finitud humana, en torno, bueno, al sinsentido que muchas veces se le encuentra a la vida pensando que va a tener un fin en algún momento, que se angustian y no necesariamente tienen que ser personas mayores. De hecho, también hay documentados casos de niños o de personas muy jóvenes
que manifiestan un profundo terror ante la idea de la muerte. Y Ya lo sea, importante- ya va, perdón, sí. Arabela, ya sea ante la idea de la muerte propia o de la muerte, obviamente, de las personas, de los afectos, de las personas de su contexto. Yo creo que temer a la muerte no es malo, pero sí dejar la vida propia de lado, no vivir lo que se puede llegar a vivir pensando en el que algún día te vas a morir, ¿no? Ese temor a algo que no sabes cuándo va a pasar y dejas de vivir el momento diario, ¿no? Eso tan importante que tenemos. En minutos o nada más va a estar compartiendo, el Te lo dije esta tarde, Gustavo Marín, él es psicólogo. También vamos a tener durante el Te lo dije de hoy la entrevista con un escritor, con un periodista, filósofo, que también nos va a vertir los conceptos de qué es lo que se piensa de la muerte o desde la filosofía. Así que tenemos muchas cosas para compartir hasta las 4 de la tarde con ustedes. Ya saben, al 02941 15 21 8809, nosotros y la muerte. Hacemos la primera pausa. ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? Muerte, yo te escupo, que el diablo te bendiga. Mala muerte tengas ahí, ay muerte. Volvemos al Te lo dije esta tarde. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar compartiendo junto a ustedes conceptos acerca de nosotros y la muerte. Y ya comenzaron a llegar los primeros mensajes de texto al 02941 15 21 8809 contándonos lo que ustedes que están del otro lado piensan, opinan, hablan, no se habla, es un tema tabú, es un tema que nos cuesta mucho asumir. Bueno, también está en el Te lo dije esta tarde, lo habíamos presentado antes de ir a la pausa, el licenciado Gustavo Marín. Él es psicólogo. Gustavo, un placer tenerte aquí en los estudios de Te lo dije. Bueno, igualmente, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy te convocamos para un tema sensible, nos gusta decirlo a nosotros. Un tema que es tabú, no es tabú, la muerte. Desde la psicología me imagino que hay mucho trabajo y muchas investigaciones con respecto a estas sensaciones y a estos sentimientos que nos provoca saber que en algún momento vamos a morir. Sí, en realidad el tema de la muerte es una temática existencial. Por lo tanto, quiere decir que esto nos toca a todos, Claro. a todos los seres mortales de alguna manera. Nos toca esta cuestión de la muerte, que más allá de que a veces se exprese en alguna persona con alguna patología, de alguna manera todos tenemos una cierta ansiedad ante la muerte, precisamente porque es algo desconocido, ¿sí? Nadie volvió de la muerte, ¿no? A pesar de Para que que las nos películas explique. nos dicen que alguien vuelve, pero en realidad nadie volvió para Claro. explicarnos qué tal es del otro lado, ¿sí? O si hay algo, o si no hay nada. ¿Y cómo se puede definir a la muerte? Y bueno, la muerte tiene que ver precisamente con la pérdida de la vida, ¿sí? En un sentido más estricto tiene que ver con eso. Claro. Aunque en general la muerte tiene que ver como con un límite, ¿sí? La Bien. muerte sería como nuestro último límite. Exacto. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Y la muerte, siempre que hablamos de muerte, estamos hablando de pérdidas también, ¿no? Porque también podemos hablar de la muerte a un nivel simbólico, Bien. ¿sí? Porque toda pérdida implica una muerte, ¿no? Qué sé yo, una separación, una enfermedad, aunque no lleve directamente a la muerte, pero es la pérdida de salud, Claro, ¿sí? claro. Un nacimiento también, sabemos muy bien que muchas mujeres, después de que tienen hijos, hay a veces una depresión posparto y que para el útero es una muerte ese nacimiento. Entonces, la muerte implica muchísimas otras cosas, además de la muerte concreta. En el primer bloque yo señalaba esto del tema de las edades. ¿Es tan así, no es tan así? ¿En qué momento comenzamos a pensar en la muerte? ¿Hay alguna época de nuestra vida en la que nos lleve más a pensar o tiene más que ver con las individualidades de las personas? Mira, si hablamos desde los ciclos vitales, podemos decir que en nuestra última etapa, que tiene que ver con la tercera edad o ahora con la cuarta edad, con Claro. esto el alargamiento de la vida, la tarea que tienen los adultos mayores es esto de prepararse para la muerte, ¿no?
pero podemos decir que la temática de la muerte está desde que empezamos a tomar conciencia que vemos un pajarito muerto. Sí. ¿Sí? Que vemos que alguien se murió en la familia y nuestra mamá y nuestro papá, nuestros parientes todos lloran. Claro. Que asistimos a un velorio, que vemos un accidente. A partir de eso empezamos a tomar conciencia de la muerte. Y según cómo esté ese sujeto, según las defensas que tenga, va a ser cómo va a reaccionar. Por eso es que hay muchos niños que también tienen un temor extremo hacia la muerte y desarrollan determinada fobia de alguna manera. Y bueno, y esto es algo que requiere en ese momento un tratamiento. ¿Y de qué forma incide estas fobias o este miedo a la muerte en los más chicos o en los grandes? Incide de que... En la vida cotidiana. Bueno, puede incidir, a ver, en la cuestión de, por ejemplo, un niño que tiene miedo a la muerte, no quererse separar de los padres, Claro. ¿sí? Esta cuestión de querer permanecer unido a los padres por temor a que les pase algo a ellos, o por temor que le pase algo a él mismo, no querer salir a la calle, temor que te atropelle un auto, que algo pase, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con esta cuestión de querer mantener cierta seguridad y cierto control. Cuando en realidad la muerte lo que nos enseña es que la vida es incertidumbre. Entonces nos resistimos a esta incertidumbre. Gustavo, y como papás, ¿qué tenemos que hacer ante las primeras preguntas de nuestros hijos con respecto a la muerte? Digo, nombrabas un montón de situaciones, incluso hay películas infantiles que son tristísimas. Se me viene a la cabeza Bambi, que para mí fue mi primera expresión de muerte para con mi mamá y mi papá, que evadieron el tema de una manera fantástica, porque hasta el día de hoy no recuerdo que me hayan contestado al respecto. Digo, como adultos, ¿tenemos que contarles qué es lo que sucede, hablar de esta finitud o qué hacemos? Por supuesto que hay que hablar sobre este tema, por eso yo creo que esto de poder hablar ya desde un programa del tema de la muerte es sanador, ¿sí? Que por un lado primero nos produce un shock, como siempre produce la muerte de cualquier persona que conocemos, pero después hay algo que empieza en nosotros a calmarse también, Claro. el hecho de poder hablarlo. Por supuesto que hay que hablar con los chicos y en esto hay que decirles la verdad. Y hay que poder también transmitir cierta tranquilidad, ¿sí? O sea, de que todos sabemos que la muerte es parte de la vida, pero cuando nos pasa algo, nos cuesta poder aceptar esa condición. Hay una cultura que de continuo niega esta cuestión de la muerte. Claro. Entonces, por eso a los padres les cuesta más poder hablar con el chico este tema de la muerte. Y para evitar esa angustia es que empezamos a crear un montón de cuestiones, fábulas, ¿sí? que no nos permite enfrentar la situación. Y no nos permite enfrentar la situación de niño, pero tampoco nos permite enfrentar la situación desde la adolescencia, tampoco desde la adultez, y menos cuando tenemos que hacer la tarea de poder prepararnos para despedirnos de la vida. Y de qué manera la cultura moldea justamente el concepto